Buen día, muy bien, muy contento. Estamos con nuestro primer invitado, es el rabino Sergio Bergman, en su condición de diputado del PRO. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Has venido de un viaje interreligioso que culminó con una visita al Papa. Sí. Me decías que tu compañero de asiento era Carlos Kunkel. Sí, más que asiento dentro de la pluralidad de este viaje, que consistía en una iniciativa del Instituto de Diálogo Interreligioso, que está liderado por el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el profesor Omar Abud. La idea de la diversidad de esta delegación, si bien denominacionalmente éramos 15 judíos, 15 cristianos y 15 musulmanes, tenía una composición ecléctica de lo más variado, que era parte del mensaje. Y bueno, dada mi condición no solamente de rabino, sino también de representante de un partido, para que estuviera también en parte de esa pluralidad del bloque oficialista del Congreso de la Nación, Carlos Kunkel participó, y creo que también fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Hablaron del acuerdo entre Macri y Cristina Kirchner? No me consta que haya acuerdo, pero en principio sé que hay conversaciones y durante el viaje te diría que fue una de las cosas sanas y buenas, hablamos de todo, pero vos sabés que cuando uno no está en el rol y la función y en el entorno, es como que también tiene grandes ventajas la convivencia. O sea, para mí esos 10 días de convivencia entre todos nos permitió conocer y entender algunas dimensiones, te diría, de lo humano que se aliena, ¿no? A veces en general y en la política en particular, que creo que va a ser muy relevante para lo que sigue, que en este punto te diría más allá de esas conversaciones, creo que somos muchos los referentes de partidos políticos que no somos del oficialismo, que estamos dispuestos a no hacerles lo mismo a ellos que nos hicieron a nosotros. Es decir, nosotros pensar en un día después donde vamos a tener que tender un puente, donde no todos están convencidos con este fanatismo de dividir a la sociedad y de llevar a la sociedad argentina a límites, inclusive por fuera de la Constitución de la Nación y de la ley, y creo que tenemos que ir verificando cómo ya abrimos puentes y conversaciones, y lo hacemos entre las religiones, cómo lo vamos a hacer entre los partidos. Sí, definitivamente se nota que hay otra etapa, o están viviendo, sintiendo que en el mismo oficialismo que se está viviendo otra etapa, porque imagino que en otro momento Carlos Kunkel no hubiera aceptado ser parte de este colectivo interreligioso tan interesante desde el punto de vista religioso, pero político, como usted bien dice, Sergio. Ahora, no sé cómo, me parece que es muy bueno humanamente, emocionalmente, reconocer al otro, que se lo vea que no es un enemigo, que simplemente tal vez tiene una historia o una visión política distinta, pero no sé cómo le cae al electorado del PRO, por ejemplo. ¿Cómo lo ve eso usted? Porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando Cristina Fernández de Kirchner menciona al único, digamos, posible presidente que menciona a Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa, justamente es a Mauricio Macri, que me llevó a que yo hiciera un chiste en Twitter. Yo puse como que dijo: mi único heredero es Mauricio. Sí, era un chiste, por supuesto, pero hubo mucha gente que yo sé que son, digamos, votantes del PRO, que no les gustó que se exhibe ese acercamiento entre Cristina y Macri. No, yo creo que los comentarios de la presidenta, incluido ese discurso inaugural, hay que tomarlos como de quien viene. O sea, los tenés que escuchar, pero no lo puedes considerar sin ponerlo en el contexto que es una estrategia a sus propios fines. Ella, a lo largo de todos estos años, ha demostrado que no tiene interlocutores, que no sostiene ningún diálogo, que no hay ningún reconocimiento, sino a lo sumo una estrategia de corto plazo para mandarle un mensaje a otro, cuando ese tipo de comentarios hay que leerlos no que le está diciendo a Mauricio, sino que le está diciendo lo que no nombra. Claro. Entonces me parece que nosotros no debiéramos, yo por lo menos, ponerle tanto énfasis a esas estrategias te diría, de cortísimo plazo y de bajísimo efecto. Inclusive perdemos la dimensión del estadista, que si bien no la tenemos en la presidente, creo que la función la tenemos que investir. Vos pensás que ese discurso, en el medio del discurso, las chicanas, los chistes, el manejo hasta retórico, que si bien tiene habilidad, el mensaje donde la investidura central de una presidenta de la nación me parece que se va devaluando y en vez de subir el umbral lo estamos bajando. Por lo tanto yo soslayaría cualquier implicancia
de ese tipo de comentarios. Y sí pensaría que en el caso de los referentes de otros partidos al oficialismo, tenemos una agenda de convergencia que no podemos dejar que nos dividan en eso también. Ahora, de todos modos, el electorado del PRO, que es muy perspicaz, se da cuenta que hay conversaciones, incluso ha habido acuerdos. Es que siempre tiene que haber conversaciones. Pero acuerdos por el casino, las tragamonedas y más, y ahora por el monumento de Colón. Sí, eso va a seguir el litigio en el ámbito de la justicia, lo mismo que el tema del juego, como otros temas que yo creo que nosotros nos mal acostumbramos. Vos pensás que son 10 años que la gestión de la ciudad se levanta todos los días con una decisión del gobierno nacional de interferir, de obstruir, de frenar, de molestar. Resulta que cuando ahora sucede algo que es normal, nosotros ya le tenemos que dar una lectura extraordinaria. ¿Qué más quiere decir? Bueno, en realidad es conversar entre el gobierno nacional y el de la ciudad cómo hacemos para resolver los problemas de la gente, lo que no quita que ese buen clima llame a otras reflexiones y a otras suposiciones. Y me parece que lo más importante ahora es si todos nos ponemos de acuerdo, no importa cada uno con qué intención la hace. Por eso creo que el vecino y el electorado hace su conclusión y lo va a traducir después en un voto. Mientras tanto, hasta que vayamos a votar, nosotros tenemos que hablar con todos y resolver problemas concretos de los vecinos, y creo que no podemos ser reactivos. Ese problema concreto, ¿dónde va a ir a parar el monumento a Colón? Lo que, digamos, dictamina la justicia. Si me preguntas a mí, la justicia dictaminó, tiene que ser reinstalado, eso tiene que ser respetado, y el gobierno nacional, una vez más, hace lo que quiere y no lo que debe. Sí, pero aparentemente, siguiendo la pregunta de Ceferino, el jefe de gobierno ha acordado con la presidencia moverlo a otra plaza. Bueno, yo creo con lo cual también ahí el gobierno de la ciudad cometería... Y yo te diría que lo que tenemos que hacer es acatar la justicia. Iría en contra de la justicia. Hay que seguir lo que dictamine la justicia. Rabino, ¿le gusta que le digan Rabino? Sí, Rabino, Sergio. Más que diputado, no sabemos. También asumo todo. Se hace cargo de todo. Sí, no bueno, ¿cómo es la experiencia? Digamos, supongo que usted tiene una experiencia, digamos, la vida religiosa tiene una centralidad en su vida cotidiana. Sí. ¿Cómo es después, no sé si decir bajar a la política o enterrarse en la política o convivir en un ambiente que es agresivo, es salvaje en algunos casos, es un poquito, digamos, el poder justamente no es místico, ¿no? Sí, creo que de alguna manera nosotros estamos siguiendo una línea de continuidad de un ciclo de 10 años. O sea, yo creo que justamente hay que interpretarlo no con la última noticia, por ejemplo, que asumo ahora una representación política, partidaria e institucional, sino un inicio. Por ejemplo, el mío fue en el año 94 con la voladura de la AMIA, con Memoria Activa. Luego tuvimos el colapso del 2001, el diálogo argentino, que fue una iniciativa de la Iglesia Católica y en gran parte también liderada por Bergoglio, en la figura de Monseñor Casareto. Y después te diría de 10 años de insistir desde la sociedad civil que la política no se escuche, todo lo que batimos con las cacerolas y reclamamos, además de que como sociedad nos olvidamos, la política fue indiferente. O sea que te diría que es una consecuencia de haber asumido, no por una cuestión racional, porque si no, racionalmente la cuenta no te cierra. O claro. sea, los que no nacimos en la política y venimos de algún lugar reconocido en la sociedad civil, no te cierra meterte en la política. Y en general no, porque por lo que vos mismo justamente porque se partidiza la figura. Pero lo que pasa es que a veces no es por una cuestión creo que usted racional. Pagó un costo en su imagen personal. Por supuesto, y además cuando tomás partido ya no puedes conformar a todos. Obviamente. Cuando vos haces un diagnóstico en general de la situación, encarnás el sentir de una gran mayoría. Cuando ya tomás partido y te involucrás partidariamente, vos ya tenés que asumir que no vas a poder representar a ese todo. Pero en realidad esa decisión fue más vocacional que racional. Ajá. La vocación en este sentido, que la mía sigue siendo la misma de servicio, fue entender que nosotros tenemos que redimir a la política en la contribución desde la sociedad civil, que cuanto más nos metamos y tengamos personalmente cosas para perder, más la política va a ganar. Ahora, porque tenemos que ocupar esos espacios y bueno, hoy es más del orden, si querés, hasta testimonial, te diría. No pretendo yo cambiar la política, pero sí aseguro que la política no me cambia a mí. Ahora, ¿usted consultó con Bergoglio ese pasaje a la política? Bueno, eso fue parte de largas conversaciones en el trayecto, te diría, de esta experiencia del diálogo
argentino. Yo creo que a veces esa experiencia la debiéramos volver a poner en valor, ¿no? Pues fue una situación muy traumática del país y la sociedad civil se involucró, contribuyó, participó. Una experiencia quizás cortita, pero intensa entre el 2001. Sí, en un momento dramático. Claro, hasta el 2003, que después no tuvimos más con quien dialogar, pero la sociedad civil, el aporte lo hizo. Y sí, ahí yo tenía conversaciones con Bergoglio en términos de evaluar, pero no en términos, te diría, de alineamiento, sino más como, yo siempre lo llamo así, como mi rabino, mi referente, a quien le consultaba estas dudas, ¿no?, que vos misma ahora planteás. Y bueno, de alguna manera yo lo que le reflejaba era que mi función, de alguna manera como intérprete, casi te diría como un rabino freelance de la Iglesia Católica, era leer los documentos de los obispos. Porque si vos lees los documentos de la Conferencia Episcopal Argentina, que yo parece paradojal, ¿no?, que un rabino le recomienda a la Grey cristiana que por favor lean lo que escriban los obispos. Claro. ¿No? Y los obispos dicen con claridad, dice que hay que involucrarse, que hay que participar, que independientemente del partido, todos debiéramos tomar partido, que parte de la doctrina, te diría, social de la Iglesia Católica, es muy clara, pero te diría de todas las religiones, es que hay un compromiso con el bien común, y eso es lo que hace la política. Ahora, si nosotros confundimos la política como herramienta de transformación con los políticos que hoy somos, que quizás no la prestigiamos, perdemos la herramienta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es perfeccionarla, mejorarla, y tampoco plantear que todo lo que hay nos sirve y que todo va a funcionar cuando nosotros lleguemos. Me parece que también hay que saber diferenciar que hay en todos los poderes, no solamente el legislativo, hay gente bien, que trabaja, que contribuye, que si todavía no tenemos la masa crítica de impacto para que la política sirva con eficiencia a transformar la realidad, es el trabajo que tenemos pendiente. Bergoglio fue muy claro en todas sus homilías, en todos los documentos, lideró en esa dirección, pidiendo compromiso, pidiendo participación. Bueno, hoy en la figura del de estadista te lo ejerce plenamente él, ¿no? Sí. Pero en la Argentina eso no es función de los consagrados, en este caso en la Iglesia, sino de los laicos y los ciudadanos. Ahora, los rabinos no somos sacerdotes. Nosotros a los fines públicos somos laicos. Nuestro lugar de rabinos es de magisterio en nuestras comunidades de base. A la hora de participar, yo no tengo orden episcopal ni jerárquico. Yo lo que tengo es una participación cívica y nunca lo hago en nombre ni de la comunidad judía ni de la religión judía. Vos me preguntabas antes, por supuesto, yo sigo manteniendo mis prácticas, pero entiendo que mi lugar de representación es igual ante la ley y dentro de la libertad de conciencia y pluralidad que la Constitución nos garantiza, y por eso creo que es muy importante que cada uno se sume y todos participemos. ¿Le puedo hacer te puedo hacer una pregunta bien política, digamos, acá en la línea que propone Ceferino? Que es Lilita Carrió en particular hizo una defensa de la posibilidad de un acuerdo entre UNEN, digamos, o ese colectivo, digamos, llamado UNEN, y el PRO, hace unos días, pero ahora lo volvió a reafirmar. ¿Usted qué piensa, o qué pensás vos, Sergio, de eso? No, yo considero que, primero que me parece muy sano y muy bueno que Lilita lo haga. Me parece que hay una modificación en su postura, muchos que la valoramos, al mismo tiempo la criticamos por su intransigencia y de poner tantos límites, que haga esta apertura, me parece sano, ¿viste? Me parece interesante. Yo creo que el PRO tiene que llegar por su propio proceso de consolidación como partido. Nosotros todavía tenemos temas pendientes en nuestra propia consolidación, la sucesión en la ciudad de Buenos Aires a través de internas, que eso ya va a suceder, la posibilidad de que Mauricio llegue como candidato que hoy es, con claridad dentro de una construcción propia. Me parece que hay un primer momento, una primera vuelta, y habrá otro en una segunda vuelta, y entiendo que lo de Lilita no está tanto dirigido al PRO, sino a sus socios de UNEN. Porque vos fíjate que apenas Lilita, que era la más intransigente, plantea lo de invitar a Mauricio y al PRO, los que saltan a poner el límite son sus compañeros, que hasta ahora eran los más cercanos a nosotros. Entonces creo que hay que dejar que eso se dirima primero en UNEN, y cuando UNEN consolide la posibilidad de armar estos frentes, se tomará una decisión. Me parece que la idea no es electoral, si me preguntas a mí. Sí. Yo lo veo más como programático, y en lo programático estoy 100% de acuerdo que lo Alcira Argumedo, nosotros acá le preguntamos con Ceferino, ella forma parte del espacio de UNEN, Proyecto Sur, junto con Pino Solanas, dijo que por supuesto está en contra, pero además dijo que le parecía que era una
manera sagaz de Lilita Carrió de hablarle a su propio electorado, en el sentido de que hay electorado de UNEN que, digamos, que está muy cerca del PRO y lo contrario, digamos, es decir, como buscando ampliar su propia base. Por eso vuelvo a insistir, me parece que el PRO está en otra cosa hoy, lo que no quita tener las conversaciones que hay que tener siempre abiertas, y esto es más de consumo interno dentro del UNEN que para el PRO. Claro. Creo que lo que Lilita dice va más para adentro del UNEN, y además el tema de UNEN todavía tiene que consolidar una tensión, o sea, muy bueno para las elecciones y muy disperso para consolidar posiciones. Entonces hay que darle tiempo de madurez como para que se pongan primero de acuerdo dentro de UNEN antes de hablar con otros. Claro, lo que usted diría es, a la primera vuelta por ahora vamos solo, después en la segunda vuelta vemos. Sí, creo que la segunda vuelta que decimos vemos ya no es un armado electoral, sino que es el propio votante, ¿no? Vos pensás, digamos, yo no tengo ni números ni tampoco me dedico a esto, pero es de sentido común. Vos pensás que creo yo que habrá un 30% de voto cautivo estructural al que apela la demagogia populista, que no la vamos a redimir en una elección, ¿verdad? Es un cambio cultural que nos va a llevar años. Pero hay un 20-25% que es un voto flotante, desde mi punto de vista. Y bueno, ese voto flotante es el que irá migrando entre una primera y una segunda vuelta, y además, con todo respeto a nuestra historia política y electoral, no nos olvidemos que gran parte del destino de la nación en función de las últimas elecciones fueron accidentes electorales. No fueron procesos ideológicos que la gente acompañó y consolidó, etcétera. Son fenómenos un poquito difíciles de predecir, y menos con un 2014 que recién estamos empezando. Yo no aventuraría, en este caso soy, como decías antes, no rabino, diputado, pero no profeta. Ahora, para ir cerrando la entrevista, ¿qué les dijo el Papa en la audiencia que tuvo con la delegación? Con la delegación. Bueno, por supuesto, fue el broche de oro. Imagínate que el viaje también tuvo una agenda política importante, ¿no? Tuvimos con el primer ministro de la autoridad palestina en Ramallah. Para mí realmente fue conmovedor, importante, ¿no? Llegar a Ramallah, el presidente de Israel, Pérez, recibió nuestra delegación y finalmente terminamos en una audiencia con el Papa, ¿no? Y yo creo que es muy relevante, muy importante, porque la Argentina, que tenemos tantos problemas, una de sus dones y bendiciones es la convivencia interreligiosa. Los argentinos nos peleamos por todo, sí, pero verdad. Gracias a Dios no nos peleamos por las religiones, ¿no? En otros lugares del mundo se matan. Entonces creo que haber llevado ese testimonio a Medio Oriente como una ofrenda al mismo Papa Francisco, que fue quien también la cultivó entre nosotros, ¿no? Pero él les dijo algo, que la unidad es más importante que el todo. Sí, es lo que, bueno, justamente ahí, dentro de lo que nosotros conversamos, y yo referencié sus propias palabras que tienen que ver con 3 principios, que ahí vuelvo, ¿no? En Medio Oriente para nosotros es un gesto. El problema es que el trabajo de la paz lo tenemos que sostener acá. Acá no es un gesto, acá es una tarea. Y dentro de esos principios que él mismo enseñó estaban estos, ¿no? Uno, que es que el todo es mayor siempre a la suma de las partes, la idea de que el tiempo trasciende al espacio, que también es un vector muy relevante y muy importante. A los argentinos nos falta un poco de dimensión de trascendencia, que significa qué es lo que no te vas a llevar, no es lo que pedís sino lo que das, y es lo que le dejaremos a nuestros hijos que sea mejor que lo que nosotros recibimos. Y bueno, fundamentalmente el tercer vector, que la acción es más fuerte que la idea. Y nosotros los argentinos en general nos pasamos mucho discutiendo ideas y nos faltan acciones, y también la síntesis, que él lo dijo en una homilía muy importante, que la patria es un don y la nación es una tarea. Y a los argentinos nos gusta más lo donado, te diría casi lo regalado, lo reclamado, que el arduo trabajo de la nación del porvenir que comienza hoy. Bueno, interesantísimo todo lo que el Papa Francisco le dijo a la delegación interreligiosa, interpolítica en Roma, y muy peronista también me suena todo lo que le dijo el Papa, pero bueno, eso es para discutir otro día. Muy jesuita. Muy jesuita, dice aquí muy bien Sergio Bergman. Y ya está acá Beto Valdés en el piso. Vamos a charlar sobre, bueno, estos desafíos políticos que vienen, y también está el diputado Juan José Amondarain del Frente Renovador, con quien vamos a hablar luego, diputado de la provincia de Buenos Aires. Rabino, muchas gracias por No, al contrario, presencia. gracias a ustedes por la invitación, un placer.